Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das en tu presencia, por las risas, por los buenos comentarios. Gracias, Padre, porque nos permites vivir en familia. Y hoy ponemos en tus manos este mensaje. Por favor, habla a nuestro corazón. Usa mis labios, Señor. Edifica tu iglesia. Sé tú mismo entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Y hoy el tema se llama ¿cómo Dios nos llega a hablar? Hemos hablado de que Dios habla, hemos hablado de que Dios es cercano, pero hoy quiero platicarles de uno de los métodos. Bueno, les voy a hablar dos de los métodos que Dios usa para hablarnos. Y esto lo encontramos en lo que hemos estado yendo sobre la marcha durante este año aprendiendo. Estamos aprendiendo verso a verso el libro de Mateo. Y hoy vamos a leer y a aprender lo que la Escritura nos dice en Mateo, capítulo 2. Y vamos a leer del 19 al 23. Y la Escritura dice: pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Pongan atención, a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, ya no es Herodes, ahora es Arquelao, reinaba en Judea, el lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Dios, en su perfecta voluntad, después de que él mismo desata la guerra, porque si recordamos, algo pasó con Herodes, ¿se acuerdan? Después vino la palabra de Egipto, llamé a mi hijo, sucede algo muy fuerte en el tiempo de Herodes. Herodes cuelga los tenis y en ese momento el Señor desata guerra y Dios mismo la soluciona. Es decir, que aquí vemos el primer punto. No es nuestra la guerra es del Señor. Nosotros solamente somos influidos, impulsados, guiados por el Espíritu Santo. Y recordando lo que dice el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15, dice: y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, amén: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Recordemos, siempre que estemos en algún problema, no es tu problema, es el problema del Señor. Amén. En todo momento, en toda circunstancia, tienes alguna dificultad en lo que sea, acuérdate, no es mío el problema. Yo estoy en lugares celestiales juntamente con Cristo, y si Cristo es conmigo, ¿quién contra mí? O sea que el problema no es mío, es del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí observamos ahora dos cosas muy importantes. Después de que el Señor somete a Satanás, hay dos sucesos que quiero hablar, que ocurren. Y el primero es que Dios habló. ¡Wow! Yo te he platicado que he estado en medio de momentos de gran dificultad, y el Señor, en medio de la guerra, Dios me habla cómo guerrear, y cuando se acaba la guerra, vuelve a hablar. Es decir, se cumple la palabra, y aquí sucede algo. ¿Para qué Dios nos habla? Para darnos dirección, para darnos ánimo, para hacerte saber que Dios está contigo, para darte una estrategia, para mostrarte que para Dios no eres extraño, para hacerte saber que Dios conoce en dónde estás, cómo estás y cuál es tu pensamiento. Y el segundo punto que quiero resaltar también hoy es que después de que Satanás es sometido, muere Herodes, entonces se levanta otro. Y este es hijo de Herodes, también conocido en la Biblia como otro Herodes, pero su nombre es Arquelao.
Y este hombre era sanguinario. De hecho, de acuerdo a la historia bíblica, cuando este hombre toma el gobierno, para celebrar que había llegado al gobierno, mató 3,000 judíos. Y este hombre era tan terrible que, de acuerdo a la misma historia, fue desterrado a otra ciudad y fue colocado otro en su nombre. De lo cual podemos ver que Satanás, siempre que es vencido, va a buscar levantarse para contraatacar. Pero no olvidemos lo que estuvimos aprendiendo. Nosotros tenemos que tener dos posiciones. Una es, somos hijos de Dios. Otro, nosotros peleamos desde lugares celestiales, ¿se acuerdan? Y otro punto bien importante que no debemos dejar pasar por alto es de que todo aquello que está delante del arca de Dios se debe postrar. Amén. Quiero que observemos algo. Regresando a los versos que leíamos al inicio, el Señor, cuando le habla a José, suceden varios detalles que a lo mejor nunca hemos tomado en cuenta. Y lo primero es que José toma al niño y lo tiene que llevar de Judea a Galilea. A lo mejor dices, ay, ¿eso qué? Observa, Judea era una tierra honorable. Era una tierra muy rica. Y lo tuvo que llevar a Galilea, una tierra menospreciada. Una tierra que era no abandonada, pero era de lo peor. De lo cual yo comienzo a ver que desde ese momento en el cual es mudado de Judea a Galilea, el Señor comienza a profetizar que todo aquel que es vil y menospreciado ahora es aceptado en el amado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el propósito de Jesús comienza a ser profetizado desde los 2 años que tiene. Sin embargo, quiero que veamos algo. Ninguno de nosotros, cuando tiene un verdadero encuentro con Jesucristo, tiene que volver a sentir el menosprecio. Porque Jesús estuvo criado, estuvo educado, estuvo ceñido a un lugar menospreciado para tomar lo vil y lo menospreciado y hacerlo aceptado en Él. Y nosotros éramos viles, éramos menospreciados, pero cuando llegamos a Jesucristo no tenemos ya esa posición. Es decir, que cuando nos sentimos rechazados o marginados, no es más que un engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque yo veo en la cruz ese acto, esa obra gloriosa. El Señor nos heredó algo, que somos aceptados en el amado, en su tierra, en su reino. Y quiero que veas, si lo vemos bíblicamente o con revelación, Judea representa los cielos y Galilea representa nuestra tierra sucia. Y nosotros fuimos tomados de esta tierra sucia para estar sentados en lugares celestiales. Y cuando tenemos esa posición podemos comprender que todo lo que nos rodea tiene que pasar a un tercero, a un cuarto o a un quinto nivel. Es decir, que el rechazo de la gente que te rodea ya no te tiene que tocar si sabes que estás en el Señor, porque miras lo que te rodea. ¿Por qué? Porque somos aceptados en el amado. Es decir, Jesús deja su trono, viene a esta tierra menospreciada y ahora es levantado en una cruz y soy atraído a Él. Por lo tanto, aquí y ahora vemos desde otro punto de vista. El Señor ya no solo se hizo cercano, sino que vino hasta mí para darse a conocer que Él vive. Y si Él vino hasta mí, hasta mi tierra menospreciada, es porque el Señor no solamente quiere que yo lo vea de lejos, el Señor quiere hablarnos. El Señor quiere guiarnos, aconsejarnos. Y algo que yo encuentro en la Escritura y en mi propia vida es de que el Señor habla en todo tiempo, pero habla más cuando hay conflictos. Y en el pasaje que estábamos viendo, Dios le habla por medio de sueños a José. Y recordamos lo que estuvimos aprendiendo hace algunas semanas. Cuando el Señor habla,
no es para dar sugerencias. Cuando Dios habla, da instrucciones. Es decir, yo hablo, tú ejecutas. Y eso es lo que sucede en la Escritura. El Señor le habla a José, le da instrucciones a José. Y aquí yo quiero hablar de cómo le habló Dios a José, por medio de sueños. Y de este punto quiero hablar, acerca de los sueños. En la actualidad podemos ver que muchas personas que dicen interpretar sueños, pero la verdad es que por lo menos yo no les creo. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice algo muy tajante. En el libro de Génesis capítulo 40, verso 8 dice, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Algo que yo puedo ver aquí es que los sueños que Dios envía siempre van respaldados de algo que es paz. Es decir, que cuando tenemos algún sueño terrorífico o traumante o que nos quita la paz, no precisamente viene de Dios. Pero después de que despertamos y tenemos paz y no entendemos qué fue lo que soñamos o por qué soñamos algo, hay algo muy fácil que hay que hacer: preguntarle a Dios. No entiendo este sueño, explícamelo. Porque yo al momento de encontrar en la Biblia, Dios le habla a muchos a través de sueños. Y algo que he ido aprendiendo es que cuando existe una primera llamada, una primera semilla o un primer concepto en la Biblia, es decir, en el libro de Génesis, desde ahí tenemos que tomar el fundamento. Y Dios empezó a hablar en el libro de Génesis. Y Dios le habló a Abimelec. Y al momento de hablarle a Abimelec, le dice algo muy fuerte. Le dice, si tú tocas a la mujer de Abraham, tómate como hombre muerto. Mira lo que dice la Escritura, Génesis capítulo 20. Vamos a ver del 3 al 6. Esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo, eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella. Así que dijo, Señor, ¿destruirás a una nación inocente? Presta atención en lo que te digo. Aquí yo veo a un hombre que tiene una relación con Dios. Aquí yo no veo de Abimelec un hombre pagano. Yo aquí veo a un hombre que tiene una comunión. Por eso le dice, Señor. Por eso le dice, ¿vas a destruir esta tan gran ciudad? Y continúa la Escritura, ¿acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. Y ahora observa, en el sueño Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente. Y aquí viene algo bien importante, aquí viene el por qué te estoy explicando esto. Dios le dijo, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Es decir, Dios en nuestros sueños nos dice qué debemos y qué no debemos hacer. Abimelec conocía a Dios y él pensaba, no voy a cometer ningún tipo de pecado si voy y me acuesto con Sara, porque el mentiroso, ¿quién fue? Abraham. Y para él no había pecado. Bueno, pues tu novia, tu hermana está muy guapa y tú y yo podemos emparentar. Venga, chepa acá tu reino, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Abraham está en pecado, pero el pecado de Abraham iba a provocar la destrucción de Abimelec y de toda su ciudad. Pero como Dios amaba a Abimelec, Dios le dijo, no, hijito, no te metas con el esposo de con la esposa de este viejo mentiroso. Lo defendió. ¿Qué es esto? Nosotros debemos estar atentos siempre a lo que Dios nos habla por sueños. ¿Por qué? Porque Dios nos busca librar aún de nosotros mismos para evitar pecar contra Él.
Mira, observa algo. Dios le habla a Abimelec, también te puede hablar a ti. A pesar del pecado del vecino, a pesar del pecado de tus hijos, a pesar del pecado de tu familia, Dios te quiere hablar para evitar que tú te apartes de Él. No olvides algo. Dios efectivamente es un Dios personal. Sí, es un Dios de multitudes, un Dios de toda la familia, pero Dios también busca el bien personal. ¿Cómo lo sé? También nos lo muestra en otro sueño. Dios le habla de manera personal a Jacob en otro sueño. Y a través de este sueño nos da la claridad que muchos vivimos. Jacob no era tan espiritual como muchos de nosotros. Jacob no sabía dónde estaba Dios. Jacob no sabía que Dios hablaba. Pero en esta porción que te quiero enseñar, yo encuentro que Dios no le importaba mucho si Jacob lo sentía o no lo sentía. Si Jacob sabía interpretar o no sabía interpretar lo que Dios decía. Acompáñame a la palabra. Génesis, una vez más. Capítulo 28, y te voy a leer desde el 11 hasta el 19. Préstame toda tu atención, porque también hay algunos puntos que quiero resaltar. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje. Mira, observa, piedras. Me encantaría que lo subrayaras si puedes. Y luego, y puso a su cabecera, otro punto muy importante, subráyalo. Y luego se acostó sobre las piedras, muy interesante. Y luego continúa, después de que tomó la piedra, la acomodó y se acostó sobre la piedra, vino el sueño. ¿Quién es la piedra en nuestros tiempos? La piedra de gran precio, la piedra angular. Aquí hay algo muy importante. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y luego continúa algo grandioso. He aquí, yo estoy contigo. En sueños el Señor le estaba diciendo: no te preocupes, muchacho, yo estoy contigo, yo te voy a defender. Y donde quiera que vayas, yo te guardaré y volveré a traerte a esta tierra. Y aquí hay una promesa gloriosa. Dice a otra parte en la Escritura que el Señor te habla a través de tu tiempo de descanso. En mis sueños, en mi descanso, el Señor me edifica, dice la Escritura. Y dice: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no va a permitir que tú te mueras hasta que se cumpla su promesa sobre de ti. Y continúa la Escritura. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. No sé si te ha pasado de que llegas a la casa del Señor y todos están adorando y tocados, y tú de repente dices: ay, ¿qué hago aquí? Como que yo no siento la presencia. Ese era Jacob. Todos muy tocados, y él así: ¿por qué está chillando? Qué exagerado. Continuó la Escritura. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Y no se refiere a que estuviera feo, sino al impacto. Imagínate el impacto de la gloria de Dios delante de Jacob. Qué glorioso. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana. Y ahora observa, aquí viene algo muy fuerte. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la piedra angular, y lo alzó por señal. Levantó una columna y derramó aceite encima de ella. Empezó la casa del Señor, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Aquí hay algo que el Señor le reveló a Jacob y también nos lo revela a nosotros. Y el primer punto es
la crucial necesidad que Dios tiene por provocar, por cimentar, por estructurar su casa en tu vida. Es decir, nos está mostrando en la palabra cuando Jacob se acuesta sobre la roca. Lo que estamos viendo es la piedra angular. El Señor lo que quería hacer de Jacob era una roca firme. Y curiosamente en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8, nos dice quiénes somos nosotros para el Señor. Dice, acercaos a Él, piedra viva. Tú eres una piedra viva. Jacob estaba recargado sobre una piedra. El Señor cambiándole el nombre como una piedra, llamémosle así. El Señor evidentemente buscaba que él fuera un cimiento igual que la piedra en la cual estaba recostado. Y Pedro nos dice que nosotros somos piedras vivas y continúa. Desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. El Señor nos ha llamado a ser piedras vivas que conjunto con otras piedras, la casa de Dios, levantemos un altar de adoración solo al glorioso Salvador. Y continúa la Escritura, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él, Jesucristo, no será avergonzado. Aquí comenzamos a ver que la victoria de Jacob inició en Betel. Es decir, cuando estaba recostado sobre esa roca. Cuando tú descansas sobre la piedra, sobre la roca, nunca serás avergonzado. Y continúa la Escritura, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, que Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de caída, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Quiero que observemos. El Señor hablaba a mi corazón y me dijo, yo le hablo a toda la creación. Hay una gran diferencia. A toda la creación y a los hijos. Yo le hablo a la creación por medio de sueños. Pero a mis hijos me les revelo de manera entendible. Aquí observamos algo. Los hijos son los que están recostados sobre la piedra. A ellos les habla en sueños de manera entendible. Y si nosotros tomamos atención del sueño de Jacob, vamos a ver varios elementos cruciales, muy fuertes. Y el primero de ellos es la roca. La segunda es que esa misma roca la levanta como una columna. E inicia ahí la casa de Dios. Y sobre esa casa de Dios, llamémosle así, es derramado aceite. Lo cual nos está hablando de algo muy, muy hermoso. Nos está mostrando el Señor que para nosotros necesitamos tener a Jesús, de acuerdo a lo que dice Primera de Pedro, como nuestro fundamento, como la piedra angular. Es decir, que solo sobre la roca, no sobre la política, no sobre alguna explicación humana, no sobre algún protocolo, solo sobre la roca seremos transformados, seremos forjados, seremos moldeados. Podremos escuchar un mensaje de mucho regaño y te entra por aquí, te sale por acá, pero si tú te acuestas, descansas en la roca de gran precio, en la piedra angular, serás transformado gloriosamente. Es decir, que cuando comenzamos a ver la manera en la que Dios le habla a Jacob, comenzamos a encontrar que nos urge a nosotros tomar nuestro lugar como piedras vivas, con otras piedras vivas y levantar un altar hecho por piedras.
para el Señor. Y aquí viene a mi corazón algo. En el libro de Levítico encontramos, y en el libro de en el libro de Éxodo, cuando comienzan a levantar altares, el Señor le comienza a decir a Moisés y le dice a Josué: levanten un altar hecho de piedras. Pero, y aquí viene algo extraordinario que muchos no han comprendido, pero que sean piedras naturales, no forjadas por el hombre. El hombre le encanta darle zapes al hombre para que se corrija. Pero si el Señor nos dice a nosotros que somos piedras, una piedra no le va a dar forma a la otra. Naturalmente sí, pero la manera en la que quiere Dios no. Él le quiere dar forma a sus piedras. Así que voltea a ver a la piedra que está a tu lado. Y dile: hola, piedra. Somos piedras vivas. Sé que suena feo, pero es la realidad. Es decir, nosotros tenemos que tener el entendimiento de lo siguiente. De acuerdo a la Escritura, cuando Jacob levanta esa roca y la coloca como columna, nos da a entender que solamente aquellos que descansan en la roca serán aquellos sobre los cuales descanse la casa de Dios. Por eso no todos son pastores, no todos son líderes, no todos ejercen funciones similares. ¿Por qué? Porque no todos descansan en el Señor. Necesitamos aprender a descansar en el Señor. Pero ahora viene un punto muy importante que me encantó. Sobre esa roca a la cual dice la Escritura, dice la palabra que Jacob derrama aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Por eso tú vas a muchas iglesias y hay mucha roca, mucha palabra, pero no hay unción, no hay poder, porque no hay aceite. Es decir, nosotros tenemos que ver ahora otro punto importante. En ese lugar donde Dios se le revela a Jacob a través de los sueños, le está marcando su destino. Dice la palabra: no te voy a dejar hasta que no haya cumplido contigo lo que he dicho. Pero también le está diciendo: tú tienes un propósito y te estoy dando la primicia de la gloria que yo te voy a dar. Pero ojo, Jacob no lo comprendió, no le cae el 20. Y ahora quiero mostrarte por qué no le cae el 20. De acuerdo a la Escritura, cuando Jacob sube a Betel, tuvo que atravesar un lugar, el río de Jaboc se llama. Sube a Betel, pero él estaba siendo perseguido por su hermano Esaú. Es decir, que le iba a dar cuello. Es decir, que Jacob, ¿cómo se sentía? Angustiado. Y aquí vemos la primera manera de desconexión. La angustia no te hace comprender tu propósito en el Señor. Es decir, quiero que veamos, en el momento de mayor angustia para Jacob, Dios le habla en sueños. ¿Y qué hace el Señor? Lo reafirma. Los sueños sirven para reafirmarnos, para darnos esperanza, para darnos a notar que Dios sabe el lugar en el cual estamos, la sensación por la cual estamos pasando. Pero Dios también en el mismo sueño le marca el destino a Jacob y le dice: no te voy a dejar hasta que haya cumplido contigo lo que he prometido. Es lo mismo que yo veo que sucede en José con Jesús. Es lo mismo que yo veo que sucede en tu vida, en mi vida. No va nuestra vida a cesar, no vamos a morir hasta que el Señor haya cumplido con nosotros, en nosotros y por nosotros su perfecta voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, los sueños son una herramienta gloriosa por medio de la cual Dios habla. Pero si nos vamos a la Escritura, también vemos que Satanás se viste como ángel de luz. Satanás usa los sueños como una arma de destrucción. ¿Y qué hace Satanás a través de los sueños? Bien sencillo: quita la paz, instala ideas destructivas en las personas, coloca pensamientos corruptos, pero también infiltra sueños sucios, sueños sexuales, sueños pervertidos. Y aquí el punto será: ¿para qué viene todo eso? Bien fácil: para corromper
para separar, para destruir, para quebrar tu comunión con Dios. Ahora veamos desde otro punto los sueños. Gedeón. De acuerdo a la escritura, Gedeón no soñó. Por ejemplo, yo casi no sueño. Cuando el Señor me hizo entender lo de Gedeón, me alegré mucho. Gedeón no soñaba, pero él escucha de unos hombres. Por eso luego yo llego y, oiga hermano, ¿no has soñado? Aquí ya llegó el Gedeón, ¿verdad? ¿No has soñado, hermano? A ver, cuénteme su sueño. Te voy a explicar por qué pregunto. Gedeón escucha el sueño del otro hombre, pero no solamente lo escucha, escuchó la interpretación. Y la interpretación del sueño más el sueño produjeron confianza de parte de Dios en Gedeón para ir y destruir a los madianitas. Es decir, muchos de los sueños no los vas a tener tú, sino los van a tener los demás, y te toca a ti prestar atención del sueño del vecino. ¿Por qué? Porque seguramente Dios te quiere hablar a ti por medio del sueño del vecino. Así que cuando le preguntes si soñó, contésteme, ¿ok? Pero ahora, si volvemos a los versos principales por los cuales comencé la enseñanza, podemos observar que el ángel del Señor le habla a José por medio de sueños. Dios le da instrucciones para seguir, pero también recordemos que se levanta el hijo de Herodes. Es decir, otra vez Satanás como la burra al trigo, ¿verdad? Regresó. Pero aquí yo encuentro algo glorioso. El Señor ahora nos habla con un detalle, con una S, que a mí me quebró el corazón. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 23. ¿Mateo qué? Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret. Préstame toda tu atención. Para que se cumpliese lo que fue dicho ahora por los profetas, no por el profeta. ¿Qué habría de ser llamado nazareno? Es decir, aquí hay una clave. Versos anteriores vemos que era el profeta singular que había hablado. Pero ahora, cuando llegamos a este punto, ahora ya no es el profeta, son el conjunto de profecías de muchos hombres de Dios que se están uniendo. Es decir, que me habla que desde el suceso con el cual inicia el embarazo de María, el sueño de José, el movilizar a Jesús de una ciudad a otra, el protegerlo, no era más que otra cosa que el cumplimiento de las profecías. Es decir, Dios está buscando que su palabra se cumpla. Es decir, que toda palabra de Dios tiene que cumplirse. Si alguien ha profetizado algo sobre tu vida y es realmente de parte de Dios, no te puedes morir hasta que haya un cumplimiento. Mira lo que dice la Escritura, Ezequiel capítulo 12, verso 25. Porque yo Jehová hablaré. Obviamente cuando Él habla, es establecido un decreto. En el libro de Esther habla que todo decreto dado por el rey no se puede corromper, no es roto. Y continúa la palabra: y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Aquí le está hablando a la casa rebelde de Israel, pero si le está hablando el perjuicio que van a ser destruidos, ¿cuánto no más el Señor va a cumplir la bendición? Es decir, el Señor está buscando que todas las palabras sean cumplidas. Por eso la palabra dice que fue cumplido todo lo que fue dicho por los profetas. Pero ahora, aquí uniendo lo que te enseñaba de los sueños, ahora voy a entrar al segundo punto muy importante, más importante que los mismos sueños. Y es que tenemos que aprender a escuchar a Dios. De la misma manera que Dios le habló a José, de la misma manera que Dios le habló a Jacob, de la misma manera que Dios le habló a Daniel acerca de lo que vendría, también a nosotros nos habla acerca de lo que ha de venir. Y antes de prestarle atención a cualquier sueño, recordando que Satanás puede influenciar en los sueños, nosotros tenemos que prestar atención en la palabra. Los mormones, esa religión rara, esa religión corrupta,
Nació de una visión, de un sueño, que le dieron un nombre llamado José Smith, que se le aparece un ángel y le dice, tú tienes que escribir el libro Guaraguara, ¿no? El libro del Mormón. Pero si yo me voy a la escritura, la palabra dice todo lo contrario que le sucedió a este hombre. La palabra dice, si alguien viene, cualquier hombre, cualquier ángel, y te habla algo acerca que no es el evangelio que te hemos hablado, sea anatema, no lo escuches. Es decir, antes de prestar atención a un sueño, a una visión, tenemos que prestar atención a la dirección específica de la palabra. Para reconocer esa dirección específica, ahora empieza algo muy interesante. Necesitamos un corazón que busque a Dios. Y un ejemplo claro de esto es David. La Escritura nos enseña que David la embarró una y otra y muchas veces cometió errores, cometió pecados, hizo cosas contrarias a la voluntad de Dios, pero yo encuentro algo glorioso en esto. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14 nos enseña, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Wow. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Antes de seguir, imagínate que el Señor diga, mi hijo, mi hija, que es conforme a mi corazón. A mí me endulza la vida. Yo imagino a David, ¿qué habrá sentido cuando el profeta le dijo eso? Imagínate. Pero ahora regresando un poquito. Cuando el Señor escoge a David, nos deja ver algo muy real. David no era la primera opción. Su primera opción fue Saúl. Lo cual me deja ver que también hay lugar para un rechazado. ¿A poco no? Bueno, yo me siento contento. A mí muchos me rechazaron. Ninguno de nosotros fue la primera opción de nada. Pero en el amor del Señor, Él vio algo en cada uno de nosotros y ese algo, quién sabe qué sea, ha provocado que tú comiences a tener un corazón conforme al de Dios. Amén. El Señor, al enviar a Jesús a esta tierra, vino a cambiar el corazón de miles. Y la Escritura dice que muchos son llamados, muchos son Saúl. Y pocos los escogidos, pocos son David. Tú eres un David en potencia. Es decir, todos aún éramos rechazados por nuestra propia familia, pero a Dios le ha placido en su grato y hermoso amor acercarnos y comenzar a formar en nosotros un corazón de amor. Amén. Con el fin de que hagamos lo que Él diga. Y lo podemos ver, José también era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le habló a través de sueños y él preguntaba a través de oración, y cada decisión que José tomó era para cumplir la profecía. Date cuenta, cuando tú tienes una comunión con Dios, cada paso que tú das es para cumplir y acercar tu tiempo profético. Es decir, que cada respiración, cada acción que hacía José estaba declarando en este presente. Toda profecía pasada se está cumpliendo. En este presente el Señor está trayendo salvación. Y en ese futuro en el cual tú y yo vivimos, Dios quiere seguir hablándonos para establecer su gobierno, su reino y su gloria. Amén. Quiero que observemos los sueños, la relación con el Señor y su palabra. Van moldeando el corazón del hombre. Van forjando su carácter, van produciendo sensibilidad acerca del amor que Dios tiene para con las personas, acerca de cómo Dios ve a las personas, pero también esos tres elementos de los que te hablé, los sueños, nuestra relación con Dios y su palabra, nos revela el destino. Nos muestra la salida del conflicto y nos da sabiduría para actuar en todo momento.
Pero ahora aquí hay algo bien interesante. La actitud de los hombres de los que te he hablado, José, David, Jacob, me reflejan una cosa, que para ellos lo más importante era Dios. Pero también me lleva a explicarte una más que es muy fea. Me hace ver que muchas personas que están en la iglesia, que están en el cuerpo de Cristo, solo tienen una relación mental y emocional con Dios. Es decir, conocen la Escritura, tienen doctrina, defienden el Evangelio, pero solo están convencidos. Vuelvo a repetir, solo están convencidos. Y cuando tú estás convencido, estás en peligro de que pueda llegar otra cosa más interesante y conquiste tu corazón. Es decir, que David no estaba convencido. Él tenía la revelación de que no había alguien más grande que su Dios. Amén. José tenía la revelación de que aquel que le estaba hablando por medio de sueños era el creador del universo. Amén. Gedeón sabía que aquel que le había permitido escuchar la revelación, el sueño y la interpretación era el único que le iba a dar la victoria. Es decir, que estos hombres no estaban convencidos, tenían la revelación del Señor, pero malamente muchos solo están convencidos de que Dios es bueno. Y si tú no tienes la revelación de que Dios quiere habitar en ti y quiere hacerte una piedra viva, jamás podrás levantar un altar de adoración con las otras piedras vivas. Por lo tanto, quiero que tú comprendas algo. Estos hombres de los cuales te hablé, yo encuentro ciertas coincidencias en sus acciones. Y la primera de ellas es la humildad. Permitir que Dios sea Dios en su vida. Es decir, ellos no se adelantaron. Ellos esperaban pacientemente que el Señor les hablara. Porque el adelantarme a los tiempos y tomar mis propias decisiones sin consultarle a Dios denota soberbia. Y la soberbia es la chispa que desata muchos conflictos en la casa, en la iglesia, donde quiera que estés. Otro punto importante es que yo veo que estos hombres eran sujetos a autoridad. Nunca podremos alcanzar o cumplir el propósito de Dios si no somos sujetos a autoridad, si no le obedecemos a Él primeramente. No es fácil ser un hombre sujeto a autoridad, pero es indispensable, porque aún la Escritura nos dice que las autoridades son para nuestro cuidado. Y yo lo veo en José. José era la autoridad de Jesús. ¡Wow! Y él lo protegió. José protegió continuamente a Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? José estaba sujeto al Padre, obedecía al Padre, protegía a Jesús, y en ese momento se cumplió el propósito profético para nuestro Salvador, se cumplió el propósito de bendición para José, y el Señor fue glorificado. Es decir, que en todo momento nosotros tenemos que estar sujetos a esa autoridad. Algo que yo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo en el Señor es, yo tengo que dejarle todas las consecuencias al Señor. Y si el Señor me dice, obedece, yo te dejo a ti las consecuencias. Cuando yo dejé mi trabajo, le dejé a Dios las consecuencias. Cuando yo dejé algunas cosas, le dije a Dios las consecuencias. Y dice la Escritura que ninguno que esté puesto en la roca firme, en la piedra angular, será avergonzado. Otro punto importante es la actitud de los siervos. Todos los que hemos visto, yo puedo ver que tenían un sentir para con Dios. Dios los veía como gente confiable. Su actitud denotaba que Dios confiaba en ellos. Y a una persona a la cual Dios le confía algo, Dios le da más, le revela más. Es decir, a más tú estés cerca de Dios, más confiable serás tú. Pero ojo,
tenemos que cumplir lo que dice la Escritura. ¿Alguno de vosotros quiere ser mi discípulo? Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Otro punto muy importante que observo en estos hombres de Dios es que siempre aprovecharon las oportunidades. José aprovechó el regalo de Dios de soñar demasiado. Yo creo que todos los días soñaba el hombre y aprovechó ese don de parte de Dios para ser sensible a la voluntad de Dios. David aprovechó la valentía que Dios le había dado para matar leones, para matar osos. Aquí les pongo una rata y muchos corren y me voy con ustedes, ¿verdad? Pero David tomó esa valentía para un día matar a un Goliat. Es decir, nosotros nunca desechemos ninguna oportunidad, porque Dios usa esas oportunidades para formar, para forjar nuestro carácter, nuestro destino y desatar un cumplimiento profético sobre nosotros.